comenzar por el índice. No. Yo quería mostrar nada más esta copia preciosa del comentario más antiguo de la Biblia, la glosa ordinaria. Es un facsímile. Yo lo compré hace un tiempo atrás. Y a mí la verdad que me encanta, me encanta. Aquí tienen como están, por ejemplo, los textos organizados. Tienen los textos de la Escritura. ¿En qué idioma están? No, están en inglés. En inglés, sí. Lo tengo también en latín, los que estén interesados. Sí. A mí no me amenacen, porque yo... A mí no me amenacen porque... En arameo. Y tiene, ve, este es el texto de la Escritura en rojo y todo alrededor es el comentario, ¿no? Que un facsímile, qué cosa más bonita, ¿no? Y aparece todavía. Miren aquí cuando se dijo solamente de ese versículo, esto es Génesis 2, imagínense usted, creó Dios al hombre de la tierra y mire todo lo que hay que decir sobre eso, todo el comentario, ¿no? Maravilloso. Pero se vende todavía, eso aparece. En inglés, bueno, la tiene que comprar online, no sé si en la biblioteca esté, pero en la librería me han dicho. Pero sí, claro, lo puede. Bien, comencemos entonces allá. En el principio, estamos en Génesis 1. ¿Okay? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a pausar ahí. Esto va para adelante. ¿Por qué razón vamos a pausar ahí? Porque existen problemas con lo que se llama el idioma natural o el lenguaje natural. El lenguaje natural es aquel lenguaje que nosotros usamos, el inglés, el español, el chino, lo que sea. Y aquí cuando dice, por ejemplo, el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos da a entender, o puede que lleguemos a pensar, que en un tiempo específico, en un momento específico, Dios decidió crear los cielos y la tierra. Pero la palabra principio, como se usa aquí, no es en el principio en el sentido cronológico, en el sentido temporal. Hay muchas formas en que se usa la palabra principio. Por ejemplo, vamos a hablar de principios filosóficos. ¿Qué significa un principio filosófico? ¿Que comenzó en algún momento? No, que es una base, que es un fundamento, ¿no? O cuando hablamos de principios de vida, eso va en contra de mis principios, o mis principios no apoyan eso. No estamos hablando de principios en el sentido temporal. O cuando hablamos incluso, que yo le dije, vamos a comenzar hoy por el principio. No estaba hablando de un principio temporal, estaba hablando de un principio ¿de qué? Del libro, ¿no? En el principio, las bases, el comienzo, pero no en el sentido temporal. ¿Por qué es importante aclarar esto? Bueno, por varias razones. Porque Dios no existe en el tiempo. El tiempo es parte de la creación. Cuando Dios comienza a crear las cosas, Él no las crea en tiempo, sino que crea el tiempo con todas las cosas. Esto a lo mejor usted pensará que es una pedantez intelectual mía, pero créame que no lo es. Es algo que ha sido causa de debates por muchos siglos. Los paganos pensaban que los dioses existían en el tiempo, ¿ok? En la mitología de los griegos, aquí tengo, hermana, justo un caramelo que usted me había dado, mire, lo tenía en el bolsillo, no me había dado. En la mitología de los griegos, cuando hubo las primeras guerras o batallas entre los dioses, vemos que Uranos, que es el dios del espacio, ¿no? Es derrotado por ¿cuál dios? Que es su hijo. Uranos tiene un hijo, su hijo, por Cronos, ¿no? Por el tiempo. Entonces vemos que el tiempo es temido incluso por los dioses en el paganismo. El tiempo, sea lo que sea el tiempo, en realidad no sabemos, hasta hoy día es una de esas cosas. Cuando a Agustín le preguntaron qué pensaba él, qué cosa era el tiempo, ¿sabe qué respondió? Si non rogas, intelligo. Dice, si no me preguntas, lo sé. No, cuando le preguntaron qué cosa era el tiempo. ¿Entienden? No entendieron. Le preguntaron qué cosa es el tiempo. Él dice, si no me preguntas, lo sé. Y el tiempo es una de esas cosas que todos sabemos lo que es el tiempo, hasta que yo le pregunto, ¿qué es el tiempo? ¿Entienden? Si yo le digo, ¿qué es el tiempo? Ah, sí, claro, yo sé lo que es el tiempo, pero yo lo uso todo el tiempo. ¿No? Vaya la redundancia. Y le pregunto, ok, ¿qué es? Entonces ahí se queda usted. Y sin embargo, no hay nada con lo que estamos más íntimamente conectados que el tiempo y el espacio. De la misma manera que si le digo a usted qué cosa es el espacio, ¿no?
no entra en filosofía, pero Immanuel Kant nos ofreció una de las primeras teorías epistemológicas de lo que era el espacio y el tiempo, pero no vamos a entrar allá. Entonces, cuando está hablando aquí de la creación en el principio, es un principio como un fundamento. Entonces usted puede de hecho poner la palabra en el fundamento creó Dios los cielos y la tierra. Y si ustedes, si alguien me acompaña, hermano Alirio, ¿dónde está Alirio? Alirio, Dígame. si busca. Cada vez que usted dice eso, me recuerdo aquella noche en Nueva York, ¿se acuerda? Dígame. Sí, pastor, lo pongo en la cinta. Al hermano Milton que hace un heart attack de la risa. ¿Qué pasaje necesita? Juan 1, y lo lee con esa voz de trueno y de muchas aguas que lo caracterizan a usted. Como el sonido de muchas aguas. Sí, señor. ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio del verbo. Y el verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigue. 2. Este era en el principio con Dios. Ajá. Todas las cosas... Ok, frené. Este es el principio con Dios. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento? La base del fundamento. ¿Qué cosa es? Dios es Dios. La Santa Trinidad. En el principio estaba el Dios Trino. En el principio, Dios. Y en ese principio, entonces es el hecho. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, elucida lo que estamos viendo en Génesis. Dice que Él, todas las cosas por Él fueron hechas. Y en otra escritura dice que por medio de Él y para Él fueron todas las cosas hechas. Entonces vemos que todas las cosas fueron hechas en el principio. ¿Quién es este principio? En Cristo. En el Logos eterno. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Logos de Dios, la segunda persona de la Trinidad, y para Él, ¿no? La Santa Trinidad actuando. Entonces cuando hablamos de en el principio, obviamente no está hablando de tiempo, porque todavía no existe el tiempo, ni el espacio. Esto es algo que Dios tiene que crear. Preguntas hasta aquí. ¿No? Vamos bien. Okay. Pero ahora nótese algo interesante. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que hay un contraste entre el versículo 1 y el versículo 2. Algunos han teorizado se dice? Sí. Algunos han teorizado que aquí ocurrió, y no sé cuántos han escuchado de esta especulación, de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un cataclismo, ¿no? Una catástrofe, que fue cuando Satanás fue lanzado a la tierra. Y los que especulan de esta manera, los teólogos que especulan de esta manera, se basan en decir que la tierra estaba desordenada y vacía, y que Dios no es un Dios de caos. ¿Cómo nos encontramos entonces aquí un caos cuando nos dice la Escritura que Dios es un Dios de orden? A mí me parece que es un poco apresurada o precipitada esa noción, ¿no? Porque la palabra en hebreo que se usa es tohu y bohu, ¿no? Y significa que la tierra, si se traduce de una manera más cercana, digamos, al texto, que la tierra llegó a estar o llegó a ser desordenada y vacía. Entonces ellos, hay lo que se llama la teoría del espacio, de la brecha, ¿no? Donde dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo no sé cuántos miles de años, y explican. ¿Usted ha escuchado esa teoría, hermano? No tiene sentido esa teoría, y le voy a explicar por qué no tiene sentido. Porque nótese que no dice Dios, y dijo Dios, sean los cielos y la tierra. En todo el plan creativo del Señor, el Señor comienza con Vayomer, y dijo Dios, y habló Dios, y Dios habló, ¿no? Como en el Salmo 110 creo que es, ¿no? Que dice, dijo Dios, siéntate a la diestra, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos como estrado, ¿no? Entonces sabemos que dice, y dijo Dios, pero en el principio cuando habla de los cielos y la tierra, no nos da esa indicación. ¿Qué significa? Que esto es más bien como una especie de encabezamiento. Cuando usted ve que el Señor Jesucristo estaba en la cruz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, Él estaba de hecho nombrando el Salmo número 22. ¿Por qué? Porque el Salmo número 22, ¿cómo comienza? Eli, Eli, lama sabactani, en arameo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? De la misma manera que el Salmo que yo les acabé de citar, que se conoce como el Salmo, el Dixit, el dijo en latín. ¿Por qué? Porque ¿cómo comienza ese Salmo? Dijo Dios, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra, etc.
Pero vemos que aquí en estos aparece como una especie de encabezamiento. Nos dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Aquí entendemos primeramente que hay una distinción en ese primer versículo, que hay una distinción entre Dios y los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace los cielos y la tierra. No que los cielos y la tierra se hacen a sí mismos. No que los cielos y la tierra contienen en sí las causas de sí mismos. Sino que los cielos y la tierra son hechos por Dios. No nos da más detalles sobre eso. La Escritura no nos dice, en realidad, a pesar de que habla de Génesis, no nos dice cómo hizo Dios los cielos y la tierra. No nos dice Él cómo constituyó el espacio o el tiempo. Aunque algunos intérpretes, como vamos a ver en otros textos a medida que vamos avanzando, van a ver que hacen alusión a ello en las siguientes palabras del Señor. Dice, y estaba la tierra desordenada y vacía. Y antes de proseguir, déjenme aclarar un poco eso. Les comenté que algunos estaban de la postura que decían que Dios no podía haber hecho algo que estuviera en caos. No. Pero si nosotros pensamos en el plan de la creación de Dios, o el orden en el que Dios hace las cosas, porque Dios es el que trae orden y estructura. La materia, por definición, es algo que es, ¿qué cosa? Es inerte. Algo que tiene que ser ordenado. Algo que tiene que ser establecido. Entonces, cuando Dios crea las cosas, según lo que podemos entender en el texto y según lo que nos enseñan también muchos de los padres de la iglesia en la glosa ordinaria, nos da a entender que en el principio, cuando Dios crea los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, está diciendo que Dios creó como la materia en sí. Y que de ahora de esa materia Él va a traer un orden, va a imponer una estructura y va a crear un lugar habitable, que va a crear para sí algo. Y eso es otro paréntesis que vamos a abrir aquí, porque les voy a decir la razón por qué Dios crea en el primer lugar, cuál es el propósito de Dios en la creación. Y dice entonces que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí las tinieblas no indican el mal. Hay que tener ojo también con eso. Las tinieblas no es algo negativo aquí. Las tinieblas, de hecho, dice que el Señor se esconde en las nubes y que tiene a las tinieblas por su morada y que Él habita, que dice, en la oscuridad, dice la Escritura. Eso está dando, obviamente, haciendo alusión al tabernáculo, porque Dios habitaba en absoluta oscuridad. Ahí no había ventanas, no había lámparas detrás del Sanctum Sanctorum, del Santísimo. No había luces, era en completa oscuridad. Y eso nos da a entender eso. De hecho, hay un escritor medieval del siglo 9, creo que se llama Pseudo Dionisio. ¿Okay? Y se le llama Pseudo Dionisio porque pseudo significa falso. Y Dionisio porque es Dionisio. No Dionisio tu papá, sino otro Dionisio. Dionisio el Areopagita, que habla en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Dionisio el Areopagita? Bueno, en la Edad Media aparecieron escritos que se le atribuyeron a Dionisio el Areopagita, pero que después se descubrió que no era de Dionisio el Areopagita. Entonces se le conoce en nuestros tiempos a estos escritos teológicos como Pseudo Dionisio. Okay. Y en una de las cosas de eso, de los poemas de él habla precisamente de Dios habitando en una oscuridad inaccesible. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no podemos nunca penetrar en lo que es la esencia de la divinidad en sí. Que Dios va a estar siempre, eternamente, en una forma inalcanzable a nosotros. Nuestro intelecto no puede inteligir lo que es la divinidad. El ángel, el serafín más alto creado, no puede entender a Dios, no puede ni siquiera percibirlo. La palabra comprender viene de la palabra latina comprendere, y que significa, viene de dos palabras que significa comprender, y significa, ¿qué cosa dice? Comprender significa agarrar o embarcar o atrapar. Entonces, cuando nosotros comprendemos algo, es como que nosotros agarramos a esa cosa intelectualmente. Pero si usted piensa incluso en las cosas materiales, nuestra comprensión de las cosas materiales está limitada. ¿Por qué? Por nuestros sentidos y por nuestra posición temporal. Si usted trata de comprender este teléfono celular, usted solamente lo puede comprender por una perspectiva a la vez. Tiene que darle la vuelta y mirar, hacerle así y ver si aquí tiene dos cámaras, abrirlo o apretar los botones para poder comprenderlo, ¿no? Hay una secuencia discursiva. Pero usted no puede intuir absolutamente todas las perspectivas de este teléfono, todo lo que le es simultáneamente. Y si nosotros no podemos comprender esta cosa material, ¿cómo pensamos entonces que comprendemos al que creó a todas las cosas materiales, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de cosas para pensar.
En el principio estaba la tierra desordenada y así, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Aquí quiero también hacer otro análisis. Y es un análisis que muchas veces se deja fuera del estudio de Génesis en las trincheras evangélicas, ¿no? Y bautistas. Y es el siguiente. Pero una vez más, abrimos otro paréntesis. Quiero hablar también de las diferentes formas o gestos o ímpetus interpretativos que existen en cuanto a Génesis. Los bautistas interpretamos, o dicen los bautistas que interpretan a Génesis como literalmente. Amen. Que Génesis se interpreta de una manera histórica. Es decir, que cuando estamos leyendo Génesis 1, 2, 3, etc., estamos leyendo historia de cosas que ocurrieron tal como las describe ahí. Existen otros hermanos que interpretan estos primeros capítulos de Génesis, los primeros 3 capítulos de Génesis, de una manera simbólica, ¿okay? De una manera alegórica o tal vez metafórica, entendiéndolo de una forma de que sí es cierto que las cosas expresadas aquí son verdaderas, pero que se están expresando de una manera en que las podamos comprender. ¿Ok? Sí. Los primeros 3 capítulos, pero ¿qué regla usan ellos para no aplicárselo a lo que sigue después, al otro capítulo? La razón que usan ellos es la misma. Curioso, ¿no? Porque los bautistas, los literalistas usan y dicen, no, el texto tiene que ser nuestra guía. Y en el texto está escrito literalmente, ¿no? Eso vamos a entrar cuando vemos que dice que fue la tarde y la mañana del primer día, que la palabra es Yom, ¿no? Entonces, ellos también dicen que el hecho de que estas cosas son absolutamente incomprensibles, ¿okay? Que el ser humano no puede entender la creación, que estamos hablando de una situación única donde vivían, por ejemplo, en el Jardín del Edén, que todos reconocemos que el Jardín del Edén no es lo mismo que el resto después de la expulsión, las cosas cambiaron, algo cambió ahí, ¿okay? Tenemos primero seres que no vivían, tenemos serpientes que hablan, tenemos querubines con espadas voladoras de fuego, tenemos frutos de vida, etcétera, todas estas cosas que obviamente no las encontramos después de eso, no se nos habla de eso. Entonces, algunos se basan. Ahora, te explico también esto, porque quiero explicarles, es importante esa pregunta que se hace. El sesgo de decir, porque muchas veces los que interpretan la Biblia de una manera literal, en el sentido de que estas palabras, es decir, los días son literalmente de 24 horas, etcétera, 24 horas, etcétera, atacan a los otros cristianos que dicen, no, el Génesis debe ser interpretado de una manera de carácter más bien simbólica o alegórica. Ellos dicen que son liberales, que no están tomándose en serio la escritura, etc. Pero yo tengo que decir con eso que hay precedente histórico para una interpretación alegórica del libro de Génesis. La interpretación alegórica no empezó con el siglo XX o el siglo XIX. De hecho, Agustín escribió un libro completo dedicado a, y se llamaba, curiosamente o irónicamente, como quiera llamarla mente, dice sobre la interpretación literal de Génesis. Y Agustín nos dice que Génesis es un libro, en los primeros capítulos estamos en cuestión, que deben de ser interpretados alegóricamente. Esto es Agustín en el siglo IV. Tomás de Aquino, en la Edad Media, en el siglo XIII, también nos dice que Génesis lo que nos está dando es una alegoría de una cosa que en realidad el ser humano no puede entender y que por tanto no debe ser interpretado como que literalmente en ese sentido, sino que tenemos que entender que hubo etapas creativas en el plan de Dios, pero que no debe ser interpretado literalmente. Entonces, eso les digo simplemente para dejarles saber que existe un precedente de ese tipo de interpretación alegórica en la historia de la iglesia. Y también hay la mayoría de los padres de la iglesia, la gran mayoría de los padres de la iglesia lo interpretaban literalmente. Cuando decía un día, lo entendían como un día. Ahora, yo sé que ustedes probablemente están curiosos para saber cuál es la postura mía. Y no se la voy a decir. Así que díganme usted, hermano. Sí, la pregunta es, yo entiendo que es mejor no preguntar porque... ¿Qué? No. Aquí se pregunta. Como va este asunto, como que no. Llevamos 2 horas y no hemos salido el primer versículo. No. Y quedamos en. Y no vamos a salir porque yo no. Cuando Agustín habla de entender, realmente habla de aceptar.
como se dice, así es. Porque eso no se entiende. No, lo que no entendí fue la pregunta suya, hermano. Usted acaba de decir que Agustín escribió un libro donde habla sobre la forma de entender. El sentido se llama el sentido literal de Génesis. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es? Entonces, la idea es, uno debe entenderlo así o aceptarlo así. Bueno, le voy a decir mis propios sesgos, ¿ok? Yo no me considero lo suficientemente sabio ni inteligente para pretender que yo entiendo cómo Dios creó los cielos y la tierra. Yo no lo entiendo, ¿ok? Yo cuando fui a la universidad, la primera carrera que yo estudié fue en física. Y eso no me ayudó mucho a entender cómo fue que Dios creó las cosas. Y mientras más creo que entiendo, más descubro que hay problemas o dificultades que yo no puedo comprender. Y yo estoy en una fase en mi vida donde he llegado a aceptar, como usted dice, y creo por fe. Hay cosas que sí entiendo. Por ejemplo, yo sé que antes de que Dios creara los cielos y de la tierra, antes de que Dios dijese sea, no había nada, solamente existía Dios. Ahora, yo no puedo crear una concepción positiva de lo que esto significa, porque mi mente no da para tanto, ¿ok? Entonces, hay cosas que tengo que aceptar por fe, no porque no hayan razones para ello, no porque no hayan suficientes razones causativas para explicarlo, sino porque mi mente no llega a tanto. Immanuel Kant, el filósofo alemán, el padre, uno de los grandes idealistas alemanes, cuyo pensamiento influyó incluso hasta la mecánica cuántica. El tipo fue brillante. No sé cuántos han escuchado de Immanuel Kant. Bueno, él escribió un libro que se llama Die Kritik der reinen Vernunft, la crítica de la razón pura. Y ahí nos dice que todos los pensamientos, la condición de posibilidad de percepción del hombre está condicionada por dos formas. Una es el tiempo y la otra es el espacio. El tiempo, él dice que es la condición de posibilidad de percepción interna y el espacio es la condición de posibilidad de percepción externa. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ser humano no puede entretener o contemplar ninguna idea que no sea de naturaleza temporal y de naturaleza espacial. Si yo le digo a usted, por ejemplo, imagínese la nada, y usted cierra sus ojos y se va a imaginar un espacio negro vacío. Bueno, eso es algo, eso es espacio, ¿no? Entonces, es imposible que nosotros podamos contemplar lo que había antes del universo. Yo no puedo entender eso. Existen, y yo he visto esto con cautela, no lo juzgo, pero me parece un poco apresurado, por no decir arrogante, que muchos cristianos a veces se creen que entienden el texto a cabalidad. Yo no pretendo a tanto. Yo creo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Creo lo que me está diciendo la Escritura como absoluta e inviolable verdad. Lo que dudo es mi capacidad de entender una verdad tan sublime. La Biblia no es un libro científico, aunque contiene ciencia. Y el propósito de este texto no es de aplacar nuestra curiosidad, ¿no? Es simplemente de preparar nuestras almas para recibir la fe y la salvación. El punto de este libro es de alumbrar a mi alma para ser salvo, no para satisfacer curiosidades científicas. Y está escrito de una manera que le habla que deja sin palabras al científico más excelso, pero también deja sin palabras al hombre más humilde. Y eso yo creo que esa es para mí, la posición de más cordura que el cristiano debe asumir cuando llega a estos textos. Yo tengo mis opiniones en muchas de las cosas, pero son mis opiniones. No lo defiendo como dogma, ¿sí, hermano? No, fue usted el que dijo solo sé que nada así. No, ese fue Sócrates. Sócrates, ¿no? Sí. Al final llegamos a eso. Sócrates llegó. Pero eso es en sí un saber, decir, yo solo sé que nada sé, entonces algo sé. Sé que no sé. Okay. Sé que soy ignorante. Si lo sabe, algo sabe. Algo si sé. no lo sabe, está afirmando sin saber una cosa que no sabe. O como decimos los cubanos, lo que no sé me lo imagino. A ver. Entonces, pastor, ¿Sí? uno puede interpretar ese Génesis como a veces usted dice, como los niveles de interpretación, histórico, simbólico y lo que significa para la vida. ¿Recuerdan la cuadriga que les hablé?
La cuadrilla, ¿se acuerdan de la cuadrilla cuando estuvimos hablando en el libro de Apocalipsis? La cuadrilla, del famoso Irineo, sí, hermano Lirio. Que sí me acuerdo. Ah, que se acuerda, ¿qué? Bueno, pues explíquenos qué es la cuadrilla, porque aquí nadie más se acuerda. Porque hay manera de interpretarlo literal. Después está la no son cuatro. Cuadrilla es La que alegórica. alegórica, después terminan haciendo una que para la iglesia, otra como para Israel y para la iglesia. No para Israel, y ahí está mezclando. No me acuerdo muy bien. O sea, sé que hay una Está literal y en ese literal, momento el se sentido dijo y alegórico, interpretaba el sentido, esa audiencia. el sentido moral, claro. Entonces, eso es lo que nos da a entender. La cuadrilla es un carruaje de 4 caballos, ¿no? Y estos eran los 4 caballos interpretativos. Creo que fue Ireneo el que propuso esa idea, de que habían formas de interpretar. Ahora, yo pienso que todos los textos en la Escritura deben de ser interpretados literalmente, pero lo que eso significa dentro de cada texto es diferente. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a tratar de proseguir, pero vamos a ahondar en un detalle que nunca se ahonda en el versículo 2. La razón por la que Dios crea el universo es como un templo para sí. ¿Okay? El universo funciona como un templo. Eso lo vamos a verlo en el jardín del Edén. Yo les he hablado muchas veces de esto, los paralelos entre el jardín del Edén y después el tabernáculo y después el templo. Vemos que la entrada del jardín del Edén viene del este, que hay querubines que están guardando la santidad de Dios. Vemos que existe una montaña, ¿no? El templo de hecho fue construido encima de ¿cómo se llama esto? Se me fue de la cabeza, de Ornán, ¿cómo se llamaba? La encina no la encina, se me fue de la mente completamente. ¿Dónde se construyó el templo? ¿Quién me recuerda? De Ornán, que el dueño era un monte, pero eso era una donde se aventaba el trigo, ahí, en ese lugar, que es un pico, ¿okay? Que es la parte más elevada, en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, ¿por qué estaba diciendo yo eso? Se me fue completamente. Estás hablando del templo. El templo, el templo, vemos que hay una montaña, la montaña del norte, ¿no? Curioso eso, porque la era de Ornán, la era de Ornán está precisamente ¿dónde? Cuando usted estaba en Salem, ¿dónde estaba la era de Ornán? Al oeste, al sur, ¿a dónde? Al norte estaba la era de Ornán. Entonces vemos la montaña de Dios que está en el norte, vemos también que hay un árbol, ¿no? Y vemos en el templo también que está el candelabro, que tiene brazos, como un árbol, que está adornado. El templo está todo decorado con ¿qué? Incluso con granadas, ¿no? Con flores, toda esta serie de cosas. Es un jardín lo que se está describiendo, ¿no? Incluso los capiteles que creó Salomón para el templo, Boaz y Joaquín, ¿se acuerdan de eso? Que estaban terminados con ¿qué? Con terminaciones como de palmeras, habían 2 grandes palmeras en la puerta. Es un jardín lo que se está describiendo. Pero ya vamos a pausa, calma, Paul. Aquí vemos que el Espíritu Santo se mueve sobre la faz de las aguas. Ahí vemos ya una ¿cuál es la palabra? No premonición. En literatura eso tiene un nombre, ¿no? Cuando se empieza ya a presentar un símbolo de un tema que va a venir, ¿ok? Y ahí vemos obviamente qué cosa, el bautismo, ¿no? No un preámbulo en sí, pero es una señal de que del bautismo. Y usted dice, bueno, pastor, eso es como un poco exagerado, es pedir demasiado, ¿no? No es pedir demasiado. En el Espíritu, precisamente cuando el Señor Jesucristo nos dice que cómo entraremos en el reino de los cielos, que dice que tienen que nacer de ¿qué? De agua y de Espíritu. Y nótese algo curioso. Recuerden una cosa que usted puede ver en la Escritura. La Escritura es consistente. Desde el símbolo más pequeño es consistente con el símbolo más grande de la creación. Y en todas las cosas que usted va a ver de la creación, incluso el orden de la creación, todo tiene un sentido sacramental. Dios está creando un espacio para sí, un espacio para ser habitado por la vida. Está creando un espacio sagrado. ¿Para qué? Para que la creación no sea simplemente un proyecto científico de Dios, no es una maqueta que él está haciendo para presentarlo en la escuela, no, sino que está haciendo que tiene algo como todas las cosas que Dios hace, que son ¿qué cosas? Sagradas, y tienen ese peso de lo sagrado. Y eso lo vemos desde el principio, cuando vemos primeramente ¿qué cosa? La primera vez que vemos que se habla de espíritu y agua,
en la misma ocasión. Así como el Señor nos dice que el que para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de espíritu y de agua. Sí, hermano, ¿qué iba a decir usted? No, que las aguas todavía no estaban creadas. ¿Mm? Se creó los cielos y la tierra, pero dice después que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí. ¿En qué momento el agua se hizo después? No, el agua se hizo después. Dice que se Les separan. contaba lo que No, no. pasó El después. Señor, Él recuerda una separó, cosa. claro. Vamos a ver, el Señor no nos... Ok, si nosotros pensamos que el Señor nos está dando un plan cosmológico de cómo Él creó el universo, eso no es lo que el Señor está hablando aquí. El libro de Génesis más bien nos está hablando de como una especie de reorganización de cómo Él creó la tierra. Ya se presume que hay agua, que hay elementos creados, que existe la tabla periódica, que existe, vamos a ver, la tierra. Es decir, todas estas cosas no nos dicen cómo llegamos a este punto. ¿Ven? Sino que nos está planteando esto. Esos son misterios que el hombre nunca va a poder entender. ¿Cuántos han escuchado hablar del Big Bang? Big Bang. Todo el mundo. ¿Y qué les parece eso del Big Bang? Eso es un disparate. Pero uno a la vez, porque si no se llama un Big Bang aquí. Ya existían las aguas. Tiene lo que Sí, hermano, no, ya eso doblamos la esquina con eso. Sí, las aguas estaban ahí. Ya estaban ahí. Claro, no es que ya existían. En el principio creó Dios los cielos Y la y tierra. la tierra. Claro. Entonces, Creó los cielos, el espacio y la materia. Correcto. Ah, bueno. Cuando habla de la tierra, está hablando de las aguas también. La materia Pastor, en sí. solo que después vino una organización de separar tierra, agua, ¿entiendes? Claro, lo que pasa es que nosotros, que nuestra curiosidad se va más allá. El punto del texto. ¿Okay? Si usted, okay. El libro de Génesis no es como que si usted se sentase a ver una película de cómo Dios hizo las cosas. Eso no es lo que está planteando aquí. El que escribió el libro de Génesis no esperaba que usted... Recuerden que nosotros vivimos este texto. Eso es importante. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos cuando vamos a leer un texto? Primera pregunta. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué y para quién? ¿Por qué lo escribió? Porque el Espíritu Si no Santo- sabemos por qué lo escribió, no va a entender nada del libro. El Espíritu Santo fue el que lo... ¿Por qué? porque es el primer libro para Bueno, le voy a decir una cosa, porque si usted quiere entender por qué Jesucristo murió en una cruz y cuál es su destino eterno, usted tiene que entender cuál es el principio de las cosas. Yo no voy a saber quién es usted si usted no me dice la historia suya, de cuando usted nació, de su familia, para yo entender sí, hermano. Una razón por la que por qué lo escribió es porque Dios se quería revelar a su creación. Exacto, la información. Para entender la historia, nosotros vamos a tener, recuerden que hay un arco histórico en la creación y en la salvación de Dios. Entonces tenemos que entender el principio, para poder entender entonces el final o la resolución de la historia. Si usted ve una película y se sienta en la película, a mitad de la película, o usted no sabe ni quiénes son esta gente, eso es como esa gente que viene y se sienta, usted está viendo una película y se sientan al lado después y dice, ¿y quién es él? Y dice, "Shh". Pero ¿quién le dice, oye, ¿por qué se está escondiendo? "Shh, cállate". Y dice, pero no tiene, bueno, usted no va a entender ni papa la historia, tiene que empezar por el principio, ¿no? Eso lo digo yo a la mujer mía. Eso usted, Y se incomoda, tú no me quieres. pasa, hermano, todos estamos ahí. Yo lo pensé, pero no quise hacer ese planteamiento. Usted es más valiente que yo. Entonces, ¿qué dice? No, había alguien que había hecho otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí. Referente al agua, a la tierra y al mar. Quiere decir que el mar ya estaba ahí antes de la creación. No antes de la creación. Antes que crearan los cielos y la tierra. No dice eso. Dice que el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que existe. Cielo y la tierra. Cielo y tierra, todo lo que ¿Y existe. el mar? Creó el espacio y la materia. ¿Y el mar? ¿El mar es materia o no? Está en la tierra. ¿Eh? ¿Pero la tierra salió del mar o no? Bueno, si yo le digo a usted tierra, porque hay formas de usar la palabra tierra. Si yo le digo a usted, por ejemplo, le digo, oye, está lleno de tierra, ¿qué significa eso? Que usted tiene planetas alrededor suyo. No, usted tiene polvo, que está sucio. O si yo le digo a usted y dice, no, ya lo pusieron bajo tierra. ¿Qué significa eso? Que murió, ¿no? O si yo le digo, la tierra está contaminada, hablando del planeta, ¿no? Entonces, hay muchas formas de usar la palabra tierra.
Tierra se refiere a qué cosa, a una manera no científica, no podemos pensar que estamos usando el mismo lenguaje científico. Tierra se refiere a la materia. En el principio creó Dios los cielos, no sé si habla la palabra cielos, y la tierra, ¿no? Entonces después nos va él a detallar un poco de cómo, él no nos dice primeramente todos los detalles. Recuerde, el punto de Génesis no es llenarnos responder todas las preguntas nuestras. Básicamente en el principio Dios creó el universo. Todo eso lo sabemos no solo por el testimonio de Génesis, sino también lo conocemos por el testimonio que ustedes están leyendo, creo, si no me equivoco, el libro de Colosenses, donde habla también de que todas las cosas fueron hechas para el Señor, y sean potestados, o todas las cosas fueron hechas por y para Él, ¿no? Vemos en el libro de los Salmos que todas las cosas fueron creadas por Dios, la tierra, ¿no? De Dios es la tierra y su plenitud. Entonces, ese concepto, los mares y todo eso, lo vemos incluso en Job cuando habla de Dios, de la bestia del Leviatán, que Dios domina la bestia del Leviatán, dice que Dios cabalga, dice camina sobre las ondas del mar, todo ese tipo de cosas. Entonces Dios creó todas las cosas, el mar lo creó también. No es que el mar preexistía a Dios, porque el mar entonces sería una materia prima. Hay que entender esa concepción. Aristóteles y Platón también pensaban que Dios había creado las cosas de lo que se llamaba la materia prima, que en latín significa una materia primera o una primera causa. Habían diferentes causas de la creación. Estaba lo que sea, hay 4 causas fundamentales: la causa formal, la causa eficiente, la causa material y la causa final o teleológica. Entonces, los griegos pensaban que Dios, la causa material de las cosas, era la materia prima, que no había tenido una creación, que siempre había existido. Y era una forma, no tenía forma, era caótica, etc. Y que de ahí Dios creó las cosas que nosotros vemos. Pero que Dios no creó la materia prima, sino que la materia prima preexistía. Esa no es la concepción cristiana. Tuvo que haber un creador. Claro. Ese es ilógico. Claro. Entonces, en ese sentido, el agua, todas esas cosas existen porque Dios las creó. Cuando habla del cielo, Dios creó los cielos y la tierra. El cielo es el espacio. Yo lo entiendo como un... No necesariamente. Puede ser hasta el No cielo. necesariamente. No, porque a ver, y la pregunta que le hago, ¿dónde en Génesis, y aquí le voy a decir la opinión de los padres de la iglesia, pero no hemos llegado al cielo, vamos por partes. ¿Dónde creó Dios a los ángeles? En el libro de los Génesis, desde Génesis. No, pero Dios creó a los ángeles. ¿Cuándo? No lo dice. Antes de la existencia de la Tierra. Vamos a llegar allá, porque nos lo dice. Y cuando habla de la Tierra, ¿habla de todos los planetas o habla específicamente del planeta Tierra? Está hablando de, recuerda una cosa, Dios nos está mostrando, Dios está creando para sí un templo. Dios habita en la tierra con el hombre. Dios no nos está hablando obviamente Él creó todo esto, los planetas, las estrellas, todas las constelaciones, todas esas cosas. Pero cuando está hablando aquí, está hablando del planeta Tierra en que vivimos. ¿Okay? Ahora, esa pregunta que usted se está haciendo está informada por nociones científicas post-era de la Ilustración. No podemos imponer ese paradigma sobre la escritura porque no lo va a entender, se va a hacer un rollo. Dejemos que el texto nos hable a nosotros como el texto nos quiere hablar y en el sentido que nos quiere hablar. ¿Ok? Dice, y la tierra estaba sobre la cabeza y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí les dije yo que habían paralelos con el bautismo y no es accidental que los sacramentos que Dios use los veamos ya creados desde el principio, que el medio que nosotros somos iniciados en la vida sea precisamente por el medio del bautismo, que es agua y espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente del agua, dice también el apóstol Pedro, de la tierra sale del agua y por el agua subsiste. Del agua sale, ¿qué cosa? La vida. Del agua sale la creación. De la misma manera que en el bautismo nosotros somos sepultados con el viejo hombre sepultado. ¿Y qué cosa pasa? Nace o sale una nueva creación, una nueva criatura. Entonces usted estaba viendo los paralelos del Señor, siempre se sostienen. Hay una continuidad temática y simbólica y alegórica a través de toda la escritura. Por eso usted ve que son niveles de profundidad, de verdad, de verdad, de verdad. Y la verdad no es que sea inconsistente, no es que aquí se use este símbolo con otro símbolo que no tiene nada que ver con esto, sino que hay una consistencia del Señor de usar los mismos símbolos para expresar las mismas verdades. Siempre que vemos las aguas y el espíritu está asociado con qué cosa. Número 1, con vida, con vida.
En el Salmo número 1 dice que el justo será como qué cosa, como un árbol plantado ¿qué? ¿Junto a qué? Junto a corrientes de agua. Entonces siempre vemos que la vida, y al final en el libro de Apocalipsis vemos nuevamente que es lo que nos encontramos, el árbol de la vida y los ríos que fluyen del trono de Dios. Bien, entonces aquí vemos ya ese símbolo, vemos aquel mensaje sacramental de la creación que Dios hizo. La creación no es simplemente aquel objeto que estudia la ciencia occidental. No es simplemente, la ciencia no es nada más que aquello que se ve por un microscopio, por un telescopio. En cierta forma, tratar así a la naturaleza es tratarla de una manera sacrílega. La naturaleza debe de llegar al hombre entendiendo que esto es una creación de Dios. Sí que debemos estudiarla y todo esto, pero no podemos objetificarla, que es lo que hace la ciencia muchas veces. Reducirla al simple estudio de ecuaciones o patrones, etc. ¿Okay? Vayomer el Adonai, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y ahí entonces vamos a la respuesta a lo que usted preguntó, hermano. Los padres de la iglesia entienden esto a que se refiere a la creación de qué cosa, obviamente de la luz física en sí, pero también de la creación de los ángeles. Las criaturas angelicales, que es la primera creación de Dios, Dios comienza la creación de arriba hacia abajo, hay una jerarquía divina. No es que Él comienza a crear aquí y después, vuelve para allá arriba y crea allá y vuelve. No, Él crea, la forma en que se enseña es que existe lo que se llama la jerarquía del ser. ¿Ok? Y en la primera parte tenemos qué cosa, a Dios. Y después tenemos qué cosa, serafines, ¿no? Y aquí debajo tenemos qué cosa, Querubines. querubines. Aquí es donde se creó el hermano Lirio, ¿no? Querubines. Y entonces aquí tenemos, los coros de ángeles. Coros de ángeles. ¿Okay? Y aquí debajo está qué cosa. Arcángeles. No, aquí está el hombre. Ah, El hombre. Y después aquí abajo están los otros, qué sé yo, los primates. Y así sucesivamente hasta que llegamos a las piedras. ¿Okay? Dios creó una jerarquía. Y Dios comienza la creación así. No es que comienza por acá, luego vuelve para acá. Eso no es así. Hay una jerarquía del ser, ¿no? Y dijo Dios la luz y fue la luz. Dios no nos entra en detalle de cómo Él creó esto aquí. De hecho, Dios, como vamos a ver después, no nos da ni siquiera detalles de cómo Él creó los animales. Nosotros tenemos una noción errada, les voy a decir, de cómo Dios creó los animales. Pero la noción bíblica que se nos presenta no es exactamente lo que se enseña en las escuelas dominicales, en las iglesias. Como si Dios se hubiera sentado y hubiese hecho animalitos de plastilina y los puso así en diferentes, las ovejitas, el dinosaurio, así los puso así por toda la tierra. ¿Okay? Dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era ¿qué cosa? Buena. ¿Qué significa que vio Dios que la luz era buena? Necesario. Era buena, la alumbraba. ¿Tenía vida? ¿Qué significa que vio Dios que era buena? Se ponía las tinieblas. Las tinieblas no son malas. Que no era. Se está asumiendo que las tinieblas son malas. O sea, que era útil. ¿Ah? Que era útil. ¿Útil para qué? ¿La vida? Buena porque es útil. Eso es okay. Ahí estamos viendo, eso es una noción utilitaria de las cosas, que las cosas son buenas en cuanto a que son útiles. Le pregunto, Todo lo que crea Dios es bueno. ok, sí, pero ¿por qué ve Dios que dice, y vio Dios que la luz era buena? Porque puede allanar la vía y la Porque podía No, pero distinguirse entonces. eso es circular, hermano. Usted me está diciendo, ¿y por qué le puso Dios a perro a ese animal? Bueno, porque ladraba. ¿Okay? Sí, pero eso es circular. Obviamente ladraba porque era perro. Pero ¿por qué es perro? Bueno, porque tiene 4 patas. No, eso está en la definición de perro. Hay un detalle importante. Bueno, que con la luz apartaba las tinieblas. Porque la todo se luz, podía ver. la luz es imagen de Dios. Porque todas las cosas que existen, en cuanto a que existen, reflejan un atributo de Dios. Y Dios es bueno.
Porque todas las cosas que vienen de Dios, toda la creación, son buenas. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Por eso dice Dios, vio Dios que la luz era buena. Vio Dios que la luz reflejaba aspectos de su ser, por tanto es buena. Sí, hermano Lino. Me vino a la mente cuando el rico le dijo a Jesús cómo podía obtener la salvación y él le dijo, solo Dios es bueno. Jesús le dijo al rico, solo Dios es bueno. Sí. O sea, la luz, la bondad, es la... Todas las cosas que Dios hace son buenas. ¿Por qué? Porque reflejan atributos divinos. Todas las cosas que existen, en cuanto a que existen, es decir, el primer atributo, no te sea algo interesante, la existencia en sí es buena, porque Dios es la existencia en sí. ¿Okay? Hay una parte de la Biblia que dice, Dios es luz y ninguna tiniebla. Hay en él. San Juan. Eso es con lo que tú dices, que Dios está creando algo de sí mismo. Claro, pero hay que entender, porque ese contexto es diferente al contexto que estamos viendo en Génesis. Porque vemos otros textos en la Escritura que dice que Dios se esconde o que las tinieblas, dice, ¿cómo se llama? Lo cubren o que se encubren. Cuando Él se refiere a las tinieblas, significa a que en Dios no hay ninguna ausencia del ser, sino que es la existencia en sí, ¿no? Si uno piensa en tinieblas, es la ausencia o la sombra, es qué cosa, la ausencia del ser en sí, ¿no? Es Dios, primero de Juan 1.5. bueno, Ese es el versículo que está. ajá, Que no, Dios es luz y no hay ninguna Tinieblas. en él. ajá. Y go on. Además, y si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas. Ahí está. Entonces ahí vemos el contexto en el que él está hablando. Es precisamente que está hablando de qué? El concepto de que la verdad. Eso estamos hablando de cuando dice que no hay tinieblas en él, que no hay ausencia. ¿Qué cosa es lo que es verdad? La mentira, encubrir la verdad. Entonces, en el sentido que está hablando ahí de las tinieblas, es un sentido diferente al que se usa las tinieblas, por ejemplo, en los profetas o en los salmos o en el libro de Génesis. Ahí está hablando en relación a qué cosa? A la verdad. Porque la verdad, de hecho, la palabra verdad en griego, que es aletheia, significa qué cosa? Descubrimiento. Eso es lo que significa verdad, es descubrimiento. ¿Okay? Pero es un contexto un poco diferente aunque usa la palabra tiniebla, ¿no? O oscuridad, se usa en un contexto diferente. Entonces vemos que aquí que dice, dice, y Dios ya sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz, ¿de qué? De las tinieblas. Ahora, no vaya a leer aquí como que las tinieblas son algo malo. Hasta aquí no hemos visto nada malo, no hay ninguna maldad, Dios no crea ningún mal, ¿ok? Tampoco nos dice que Dios creó las tinieblas, no sé si es algo interesante. Dicen que las tinieblas existían, ¿y cómo llegaron las tinieblas? Ese concepto ya tenemos que tinieblas es malo. Claro, ya pensamos que las tinieblas o oscuridad es algo malo, pero vemos que el Señor mismo dice que Él dice se radica en la oscuridad, una oscuridad inaccesible, ¿no? Una pregunta, si la luz es los ángeles, ¿qué serían las tinieblas en este versículo? Los no ángeles. ¿Ah? Los no ángeles. No, Porque estás asociando luz con la parte celestial. Sí. ¿Y las tinieblas con qué estaría asociado? Porque Las están en el mismo versículo. Las tinieblas no tienen la parte que cuando habla de las tinieblas ya existían. Él no creó las tinieblas. Simplemente lo que está haciendo es que está creando de estas cosas, hay una ausencia, una falta de, lo que significa que estaban las tinieblas, no es que las tinieblas tuvieran una existencia positiva, las tinieblas no existen, técnicamente la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de la luz, ¿no? ¿Qué sentido tienen las tinieblas aquí en este verso? Ahí voy. Entonces lo que está hablando de que cuando dice que Dios creó a los ángeles o la luz, lo que está diciendo es que ahora hay una separación, porque ahora Él crea una esencia en sí. Es decir, todo lo que existe tiene una sustancia o una esencia, con dos excepciones. Hay dos cosas que existen que no tienen ni sustancia ni esencia. ¿Quién me puede decir qué son? El tiempo. Y el espacio. Tienen forma, pero no tienen sustancia. ¿Ok? Ni una esencia técnicamente. Todas las cosas que existen en tiempo y espacio tienen una sustancia y una forma. Bueno. ¿El tiempo tiene forma? Sí. ¿Cómo lo podría
Bueno, vas a tratarte de crear una idea mental o una representación mental de lo que es la forma del tiempo, no, pero te comenté que Immanuel Kant nos habló de las formas de posibilidad de sensibilidad en las formas del espacio y del tiempo. ¿Okay? Think of form, piensa en la forma como una especie de contenedor, de algo que contiene en ese sentido. ¿Okay? Una forma diferente a las cosas que son contenidas. ¿Okay? Yo podría decir, por ejemplo, que la forma del espacio en el que vivimos es 3 dimensiones. Esa es la forma de ese espacio. No, es como el ser humano ve de esa forma, ¿no? Vas a ver que es 2 dimensiones, ¿no? Y bueno, 3 con la profundidad. Pero es la forma en que el ser humano ve las cosas, como se concibe. Es el trasfondo, es la pantalla sobre la cual la película es proyectada. Sí, nosotros no tenemos cuarta dimensión, no sabemos qué es eso. No, nosotros no somos un tesseract. No sabemos qué es eso. Entonces dice el Señor, dice, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, respondiendo nuevamente a la pregunta del hermano Valcárcel, no es que la luz, en que Dios no haya creado la luz en sí. Ahora yo creo que nótese algo interesante. Esta luz, por eso yo le digo que es importante entender el texto dentro del contexto. Los literalistas dicen que el día, o dicen el 5, y se llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, que dice, del primer día. no dice del primer día. Y esto es importante, porque el primero y el séptimo día son diferentes. Dice un día. No vemos que el Señor no crea a las lumbreras hasta el 4.º día, para que den luz y nos sirvan como señales, etc. Los que interpretan este texto de una manera literal, es decir, que dicen que la palabra que se usa aquí, que es la palabra yom, es un día de 24 horas literal. ¿Okay? Y aquí es donde yo vengo y yo digo, recuerden que les dije que yo me sostengo en una posición literal de la Escritura. Pero yo no voy a leer en el texto algo que el texto no me está dando. Y yo discrepo con muchos hermanos que quieren insistir en que el primer día era un día de 24 horas porque nos dice la tarde y la mañana. Tengo que reconocer primeramente que este primer día era un día algo extraño, porque Dios crea la luz, pero no nos da muchos detalles en lo que se refiere a eso. Los primeros, ya voy para ti, los primeros pensadores de estos temas, los primeros cristianos, los padres de la iglesia, nos hablan que esto se refirió a la creación del mundo angelical, como yo les expliqué a ustedes. Algunos intérpretes, han visto en la creación, dicen, en el principio creó Dios los cielos, el espacio y la tierra, la materia, y dijo Dios sea la luz, la energía, las 3 cosas que componen el universo. Esas son interpretaciones que me parecen bonitas, que me parecen buenas, pero son interpretaciones modernas. Son interpretaciones que vienen ya con un sesgo termodinámico, con un sesgo de la física del siglo XX y siglo XXI. ¿Okay? No es eso lo que está hablando el texto. No fue en esta forma en que lo entendieron los primeros cristianos. Y por eso a mí me gusta volver a ese origen interpretativo. El primer día no pudo haber sido un día de 24 horas. No porque a mí se me encapricho, se me antoje de que no pudo haber sido de 24 horas. Es porque el texto me está diciendo que no fue de 24 horas. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque el Señor aún no ha creado los cielos y las estrellas y la luna, que Él mismo me dice que serán ¿para qué? Para señales de qué? De días, meses, años, etc. Entonces, si aún yo no tengo aquellas cosas, aquellos marcadores temporales que me están diciendo a mí cuánto es un día, cuánto es una noche, ¿cómo puedo decir yo que el primer día fue un día de 24 horas? Cuando el Señor no me ha mencionado el sol. ¿Cuánto demoró este día? Yo no lo sé. La postura de Agustín, y un poco comparto esa postura con él. Él dice que en realidad la creación no tomó nada, no tomó ningún tiempo, que Dios hizo así, ¡boom! Y todas las cosas, ¡boom!, fueron hechas. Pero, que cómo se interpreta eso a una mente limitada como la nuestra, cómo se interpreta algo que ocurrió en un instante, cómo se interpreta el hecho de que toda la historia del universo
tiene una existencia permanente y presente en este momento en Dios. Que para Dios no es pasado, que para Dios no es futuro, sino que para Dios es un eterno presente. ¿Cómo puede mi mente interpretar esto? Bueno, tiene que ser de una manera discursiva, porque la razón humana es una razón discursiva. ¿Qué significa que es discursiva? ¿Le gusta discutir? Sí, eso también. Pero significa que nosotros vamos, como dice Aristóteles en su libro de las Metafísicas, él dice que el ser humano va de lo conocido a lo desconocido. Nosotros comenzamos con bases que conocemos y ahí vamos agregando a nuestro conocimiento. Entonces, ¿cómo se traduce algo que ocurrió fuera del espacio? Porque yo quiero que entienda le voy a hacer que hagamos un experimento mental. Vamos a decir que nosotros estamos, sin blasfemar, estamos al lado del Señor cuando está haciendo el universo. Le pregunto, ¿cuánto tiempo se demoró en crear el universo? No. Según la Biblia, 6 días. No. No. ¿Cuánto tiempo se demoró? Con el pensamiento. Right away. Con el pensamiento de Dios. ¿Cómo con el Lo pensamiento? dijo Solo y fue pensarlo. hecho. ¿Cuánto tiempo se demoró en crear? Si usted está al lado del Señor, está viendo al Señor crear el universo, ¿cuánto tiempo se demoró en crear el universo? Con todo. Todo. 7 Right días. away, right away. Y se No, compraron porque no hay 7 tiempo, días. para Dios no hay tiempo. Exacto. La pregunta es incoherente, porque la pregunta está asumiendo que el tiempo existe fuera del universo. Imagínese usted, le voy a dar una visualización porque a veces nos ayuda a entender esto un poco mejor. ¡Ay! Me río porque yo estaba hablando con un amigo mío y entonces se fue a levantar y cuando se fue a levantar eso, ¡ah! Y a mí me dio mucha risa porque eso ya es señal de que se está poniendo viejo. Porque cuando uno dice, se coge, se levanta y no hace, pero ya cuando uno empieza a decir, es que la cosa está un poco la caja de ¿cómo se llama? El engranaje ya empieza. Ok, sí, vamos a decir que este es el universo. Universo. Y todo esto aquí afuera. Ahora, esto es una alegoría pésima, porque esto es una representación espacial. Dentro de aquí existe tiempo y espacio. Y materia. En el universo. Este es el universo. Este es el universo aquí. Sí. Que se está expandiendo. Dicho sea de paso. La Biblia nos dice eso también. Ok. Usted puede preguntarse aquí adentro, usted puede decir, ¿Cuánto tiempo? ¿qué hora es? Pero es incoherente preguntárselo, porque aquí no hay tiempo. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto se demoró? Es que la pregunta es incoherente. Pero en Entonces, la mente de Dios sí había No, nada de eso. no. No es decir que El no- tiempo y el espacio existen aquí. Ok. Pero esto existe en Dios, en quien no hay tiempo ni espacio. Pero por ejemplo, como usted dice que para Dios todo es un presente, igual ya en su diseño, ya igual iba a haber un sol y una luna, aunque después no lo haya creado. ¿Por qué no usar ese sistema de medida? Aunque fuera antes. Tú estás asumiendo cosas que el texto no te dice. No, Linda la historia, pero no dice el texto eso. Entonces tengo que ir para lo que me diga el texto. Sí, Tú estás asumiendo que Dios dice, ya. lo contradice. Recuerda una cosa, el sol y las estrellas no es que le sirven de señales a Dios, No a Dios. son señales a nosotros. Claro. Entonces, para empezar, voy a llevar esto a un poco más allá. Más o menos entendieron esto, en cuanto a que puede ser entendido. Sí. Ahora tenemos el sol, ¿no? Con Qué belleza eso. una expulsión coronal aquí. Tenemos los planetas, ¿no? Ese es el sol, hermano. Hay que tener mucha fe para eso. A ver una pregunta, ¿usted ha visto el sol? ¿Qué es lo que usted ve cuando ve el sol? Yo veo algo así. Sí, está bien. Bueno, ok. Entonces aquí tienen los planetas, las galaxias, ¿no? Un gato, El sol parece un gato. Y estoy acá viendo las constelaciones y ahora en el invierno ve la constelación de Orión, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Todas esas cositas ustedes. Ok. Lindo. Bien. Pero Dios no ha creado al hombre. Y le pregunto, ¿qué hora es? ¿Cuánto tiempo hay? ¿No hay tiempo? Porque el tiempo
una condición humana. Entonces, mientras no hay hombre, mientras no hay una medida del tiempo, no hay tiempo. El tiempo técnicamente se crea cuando Dios crea al hombre. Nótese algo interesante. Dice cuando Él crea el sol, la luna, dice que esto será. ¿Qué es usted? 17. 18. ¿Cómo 18? Para señorear. Bueno, cuando Dios crea las lumbreras y las grandes lumbreras, todo, ahí recién aparece el tiempo. Pero entonces, cuando habla de que un día hizo fue el día primero, estas cosas que Él creó. fue el día segundo, y en realidad no sabemos cuánto es un día. No nos dice. Para separar el día de la noche y sirvan de señales para las Claro, es en el cuarto día. para días. Eso en el cuarto día. En el cuarto Y día. antes de los entonces quiere decir que del día 1 al cuarto Así es. no podemos hablar de días de 24 horas. No hay ¿Y día. de cuántas horas? Sí, ¿de cuánto tiempo hablamos? ¿De cuántas horas? Puede ser de miles de años. Eso no se sabe. Cuando usted me dice no hay manera de medir. Entonces los 7 días de la creación no son 7 días humanos. ¿sí? Calendario. Son 7 días que pueden ser de 1000 de años o de cientos de Yo no años. estoy poniendo días, lo que estoy diciendo yo es la pregunta que digo. Cuando hablamos de días, y Pedro nos dice, por ejemplo, que un día Como para mil nosotros años. es como 1000 años para el Señor. De la misma manera que hablamos de la tierra, cuando yo le dije a él que había manera de usar el término tierra, hay muchas maneras de usar el término día. Y los judíos, los antiguos usaban, no es que ellos usaban el lenguaje diferente a nosotros. Cuando yo digo, el día que me quieras, la rosa que engalana, ¿qué día es ese? ¿Está hablando de un día de 24 horas? No está hablando de un día de 24 horas. No. O si yo dije, ¡ja! ¿Qué día tuve hoy? Estoy hablando de 24 horas. Bueno, volvemos a decir que esos 7 días no son 7 días de 24 horas. Podemos llegar como los evolucionistas dicen que se hizo en miles de años. ¿Cómo que? Podemos hablar como los evolucionistas que dicen que se hizo en miles de años. Ojo con eso. Porque eso es una dicotomía falsa. Es que a eso llegamos. No. Eso es una dicotomía falsa. No es que a eso llegamos. Porque Agustín, que interpretaba estos pasajes de una manera alegórica, no era evolucionista. ¿Había evolucionistas? No. Por eso digo que era imposible ser evolucionista. Aquino tampoco era evolucionista. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque no hay dos opciones. No es decir, si no lo interpretas de 24 horas, entonces estás asumiendo una postura evolucionista, darwiniana, etc., que rechaza la escritura. A mí me parece que esas no son las únicas dos opciones. Por una razón simple. Yo no tengo problema. Fíjense, yo creo que el Señor, yo que comparto con Agustín el sesgo, no tengo ningún argumento para demostrar esto, otro que un argumento filosófico. Para decir que cuando Dios creó el universo, estoy hablando de todo el universo que contiene toda la historia, cuando Dios creó todo esto, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo esto lo creó simultáneamente. Esa es mi postura filosófica. Para Dios, a una persona dentro de aquí, mirando desde adentro, la cosa es diferente, se ve diferente. Cuando hablamos de 4 dimensiones, por ejemplo, la figura geométrica del Tesseract, que es un cubo en 4 dimensiones, una persona que vive en un mundo de 2 dimensiones ve la realidad diferente a una persona que vive en un mundo de 3 dimensiones como nosotros. Y otro ser que vive en un mundo de 4 dimensiones va a ver las cosas aún diferentes a nosotros. No podemos imaginarlo, pero sabemos que así es. Ahora, ¿por qué yo digo que no puede haber sido el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, de 24 horas? Porque no hay ni siquiera un sol que Dios haya creado. Que nos dice Él en la Escritura. Fíjese, yo hasta ahora no he hecho un solo argumento científico, ni lo haré. Yo estoy yendo a donde el texto me llega. Para que una persona me diga que ese un día fue de 24 horas, tiene que demostrarme que el uso de la palabra yom, que significa día, me tiene que demostrar que eso es lo que significaba con esa palabra yom. Ahora, el argumento mío es el siguiente. La concepción de un día como 24 horas
es una concepción moderna. No había manera de medir el tiempo con esa exactitud en aquellos tiempos. De hecho, no se pensaba en términos de las horas, sino que se pensaba, por eso si fue la tarde y la mañana. Los días no tienen exactamente 24 horas de duración. De hecho, vemos que durante el invierno, depende de qué lugar del planeta uno se encuentre, un día puede durar más o puede durar menos, nosotros lo vemos, por eso hay que cambiar las horas. Entonces, la respuesta para responder lo que usted pregunta es que no hay dos posiciones. No es o estás del lado de los evolucionistas o estás del lado de los cristianos. Porque dentro del lado de los cristianos hay mucha latitud a cómo fueron interpretados estos textos. Y no por cristianos que tenían sesgos liberales, ni porque tenían sesgos en contra de los milagros, ni nada por el estilo, sino por cristianos que se guiaban, se dejaban guiar por lo que el texto le estaba diciendo y lo entendían de esa manera. Entonces, yo simplemente le insto, hermano, podemos tener y divergir en todos estos diferentes puntos, pero no podemos atrincherarnos y decir que la otra persona está, claro, que está haciendo, porque si tú no crees las 24 horas, por tanto, aquí te entro el paquete. Eres liberal, no aceptas la escritura literalmente o algo de eso. No, es que sacamos los 7 días de la semana casualmente de Génesis. Sí. Sacamos los 24 horas casualmente del día que Dios crea. Sí. El año que tenemos de 30 días. Sí. 360 y sacamos el tabernáculo del jardín del Edén. Todo eso lo sacamos de acá. Entonces, cuando el Señor habla que nosotros somos el octavo día, que es el día primero, estamos regresando nuevamente a Génesis, ¿no? Entonces, si pensamos de repente que Adán quizás o los que vivieron 500 años en realidad fueron 50, o de repente no fueron. No se vaya lejos. Estamos hablando, no hemos llegado allá. Cuando dice que fulano vivió tantos años o 969 años, Matusalén vivió 969 años. Años nuestros. Ya se podían leer. Es decir, el punto que yo estoy tratando de enfatizar, por eso yo ¿por qué ahí sí y hermano, hoy día no? volvamos atrás. Entonces son etapas, son etapas. Cuando Dios dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Y estaban las tinieblas a la faz de las aguas, el Espíritu se movía. Pero, ¿cuántos días pasaron antes de que Dios dijo, sea la luz? No lo dice. Pero, ¿estaba pasando el tiempo? No. Sí, claro que sí. No es tiempo. ¿Por qué dice claro que sí? Físicamente, y también Génesis 1.1, lo que yo entiendo, es que el espacio no puede existir sin el tiempo. ¿Quién dice que no? ¿En qué momento se da? Le voy a hacer una pregunta, un experimento mental. Yo escribí un libro que se llama Nociones, Cogitaciones, no me acuerdo ahora ni el nombre como ese, cuando estaba recién empezando la universidad. ¿Usted lo escribió? ¿Usted lo escribió? Pastor, algo pequeño, en Génesis 1.1, o sea, de repente podemos hacer muchos ejemplos, ¿no? Pero todas las cosas que no están dentro del tiempo que Dios creó no pueden existir porque son cosas creadas. Incluso la luz, el espacio. No, hermano. No, usted está asumiendo mucho. No, eso dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso que usted acaba de decir? En el principio Dios creó los cielos, hablando no solamente del cielo, habla en plural, y habla también de la tierra, especificándose a nosotros. ¿Y dónde dice ahí tiempo? Entonces, en el principio. Pero del principio no. Espérese un momento, hermano. Vamos a volver a empezar la clase nuevamente. Yo no sé si usted no estaba aquí cuando yo, porque yo le dediqué los primeros 20 minutos de la clase a hablar de la palabra principio. ¿Usted estaba aquí cuando yo dije eso? Sí. Entonces no entiendo cómo que usted me hace esa pregunta. Porque no está hablando de tiempo. La palabra principio aquí no está hablando de principio temporal. Está hablando de principio cuando yo digo, por ejemplo, principios filosóficos. No estoy hablando de tiempo. En el libro de hecho, ese principio preexistía. No te algo que estoy diciendo. Él no creó el principio. Dice que él creó en el principio. En el libro de Juan nos dice que en el principio era. ¿Y cuál es la palabra que se usa allí en Juan para describir el principio? En el principio, o sea, tú cuando quieres comenzar a hacer una casa, por ejemplo. Pero es un momento, ¿Es un tiempo? No, pero por ejemplo, los
principios morales o... No, principios se está hablando simplemente como no está hablando de un principio, porque si usted asume, O sea, no está hablando de tiempo tampoco. no puede asumir, no puede asumir que el principio se está refiriendo al tiempo, porque si eso pasa, entonces usted está pensando, tiene la razón, sí. En arqué, okay. De ahí viene la palabra, para que entienda que ese principio no es un principio temporal, okay. Es un principio de fundamento, Como el que en Génesis. okay. Porque la palabra en arqué en hologos, kai hologos estin prostontheon, kai hologos estin tontheon. Estin caíces arqué prostontheon. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, que dice, con Dios. In el principium era el verbum era apud Deus. En el principio, pero ese principio no puede ser temporal por esta razón. Esta palabra en griego, arqué, es de donde nosotros tomamos la palabra para decir arquitectura. arcángel. ¿Te envidia que es un ángel temporal? No. O decimos, por ejemplo, logía, o, como dijo el hermano, arquitectura. Es ese arqué, ese algo. La palabra cuando dice, de hecho, nótese algo interesante también, cuando nos dice en el libro que dice en la Escritura, creo que es en el libro de Corintios, no me acuerdo cuándo, que dice que los gobernadores de este que dice este siglo no hubieran crucificado al Señor. ¿Sabe qué palabra usa? Arjón, ¿no? De ahí viene la palabra cuando hablamos de decir un arzobispo con B, sí, arzobispo. Entonces estamos viendo que el arjé, el principio, no se está hablando de principio temporal, sino un principio de fundamento. ¿Y cuál es el principio? El verbo, porque dice que todas las cosas fueron por él creadas y nada de lo que fue creado sin él. En el principio que en Cristo, en el Logos, en el Hijo preencarnado, en el Hijo de Dios, fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando está hablando de ese principio, no me está hablando de un principio temporal. El tiempo es creado en el Hijo. En el texto no podemos derivar absolutamente nada en ese principio de 24 horas ni de ninguna hora. Es incoherente hablar de horas o de tiempos en ese principio. Pastor, ¿por qué se da el día de reposo? El día de reposo. El día de reposo, que lo vamos a llegar a ver cuando lleguemos al capítulo 7, vemos que no tiene principio ni fin. Entonces estamos viendo que es un sábado, un reposo. Si usted, digamos allá, dice... Un momento. Deme un segundo. No sé si es algo interesante. Yo creo que ve que en el capítulo 2, y vamos a avanzar allá, pero y se fueron pues, acabó los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, que dice, en el día séptimo, la obra que hizo y reposó el día séptimo, eso es en el capítulo 2, verso 2, séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había hecho de la creación. Y ¿dónde dice que fue la tarde y la mañana? El día séptimo no tuvo ni tarde ni mañana, no tuvo ni principio ni fin, como el sábado, que es el día de reposo del Señor, el descanso eterno del Señor. Por eso se llama el descanso eterno del Señor, no tiene principio ni fin. Las cosas que estamos viendo en el libro de Génesis
Cuando dice en el que habla, por ejemplo, cuando el Señor le manda a Moisés a hacer el tabernáculo, dice, fíjate de hacer bien toda la obra que te he mandado, porque es un patrón del cielo. ¿No? Todas las cosas que el Señor le dice son cosas que dice que existen en el cielo. Ahora, ¿existe un tabernáculo en el cielo? Existe en el cielo unas cosas hechas de cortinas con clavos amarradas a la tierra y un arca donde Dios. Pero dice el Señor que todo esto dice, ¿se acuerdan de lo que estoy hablando? Que el libro, creo que es el libro de Éxodo. Dice, asegúrate de hacer todas estas cosas minuciosamente porque son todas, ¿qué cosas? No conozco la palabra que usa, pero una imagen creo que dice de lo que está en el cielo. Y dice que Moisés lo hizo. Y Moisés dice exactamente la copia que el Señor le mostró. Pregunta, en el cielo donde estaba Dios, había un tabernáculo hecho de cuerda con clavos de plata y los velos bordados y un arca y la palangana donde se bañaban los sacerdotes. ¿Había eso en el cielo? No. ¿Qué había en el cielo? Es alegórico, es decir, Nadie lo sabe. ¿Qué había? Sí sabemos. ¿Qué había en el cielo? ¿Ya? Algo parecido. ¿Quién es el templo de Dios? ¿Quién es el tabernáculo de Dios? Cristo. Entonces lo que está viendo es que cómo se traduce el Hijo de Dios, el Logos, a este tabernáculo que estamos viendo aquí abajo. Entonces la traducción, que es respuesta a parte de lo que usted está hablando, hermano, la traducción de cómo se traducen las cosas, por decirle así, en la dimensión de Dios, a esto aquí abajo, no es que es una representación simbólica, una correspondencia de uno a uno simbólica. Literal, le está diciendo al Señor, esto tienes que hacerlo exactamente como te digo. Dice en el libro de Hebreos que el templo que se rasgó es ¿qué cosa? La carne de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, exactamente lo que estaba en el cielo era ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Aquel dice anciano de días que estaba sentado sobre un trono cuando lo vio el profeta Daniel o el profeta Ezequiel cuando lo vio en el trono. Ese es el tabernáculo de Dios, pero que se traduce en esta manera a la tierra. De la misma manera, hermano, porque la semana de 7 días que nosotros estamos viendo es una traducción de algo que ocurre a un nivel atemporal. Nosotros no podemos darle un tiempo. Entonces, algo ocurre, y esto no es mi opinión, esto ha sido incluso la opinión de los padres de la iglesia, que después de la expulsión del jardín de Edén, cuando ya tenemos un sol, una luna, etc., podemos estar hablando de cuánto tiempo vivió Noé, cuánto tiempo vivió Matusalén, y podemos hablar de años, 900 tantos años, etc. Pero yo no sé cuántos años vivió Adán antes de ser expulsado del jardín. ¿Usted sabe eso? No lo dice. No lo dice. Como tampoco nos dice que el primer día, que el segundo día, que el tercer día y que el cuarto día fueron de 24 horas. Pero tampoco dice que no lo fueron. Está asumiendo. No digo. No dice que no lo fueron, pero sí no lo. No nos lo dice literalmente, pero sí lo puedo entender. Si me está diciendo en el día 4, fíjese, y esto no es, yo no estoy empujando la lógica o tratando de hacer una acrobacia dialéctica para demostrar un punto. Yo estoy tomando el texto tal como me está planteando algo. ¿Cómo puedo, si no me lo dice, cómo puedo yo insistir en el que el primer día, que me dice que fue un día, no me dice que fue el primer día, me dice que fue un día, cómo puedo yo insistir que ese día duró 24 horas? Cuando los medios por los cuales yo determino cuánto es un día de 24 horas no existen hasta el cuarto día. Eso es algo que es coherente. Y yo no soy la primera persona en hacerse esa observación. Entonces, cuando decimos que el primer día, y esa es mi insistencia, no pudo haber sido de 24 horas, es porque yo me estoy adheriendo no a una teoría científica, sino a lo que el texto me está diciendo. Yo me estoy guiando por la Escritura. Y la Escritura no me ha dicho aún, no me ha dado los medios con los cuales yo puedo calcular tiempos, etcétera, y edades. Entonces, por eso es que mi insistencia es que por lo menos hasta el cuarto día, incluyendo el cuarto día, porque el cuarto día es cuando se hacen todas estas cosas, no pudo haber sido de 24 horas. ¿Por qué? Porque no hay sol. Simple como eso. Sí. Y no podía ser, como dice la Biblia, que un día para Dios son 1000 años. Sí. No pueden ser 1000 años. Puede ser. Es decir, Es como etapas, lo que es, yo lo veo, si estoy en lo correcto, como diferentes etapas, no días, sino etapas. lo que dice, no sé si es interesante, y lo que dice Pedro en ese, cuando él se habla de eso, un día para el Señor como 1000 años, lo que está diciendo Pedro no es que literalmente un día para nosotros Sí, son 1000 años. Lo que está diciendo es que el tiempo para Dios no existe. Es lo que está diciendo. Ahora, yo quiero notar algo también que quiero, y lo voy a... Ahí. Sí.
Sí, sí. A ver, rápido, hermano. Dice aquí, en el 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Sí. Punto. Y fue la tarde y la mañana un día. Lo dice el primer día. Un día. Un día. Tampoco es Pero dijo tarde y mañana. Sí. ¿Y? Puede ser un día de cualquier hora. Puede ser un día de Pudo haber sido un día. tiempo. Es decir, la pregunta es: ¿cuánto tiempo necesita Jehová de los ejércitos para hacer eso? No necesita tiempo, no hay tiempo. Él hizo eso en un segundo. Así es. Porque puede ser que lo hizo Milán. ¿Qué dice? No he llegado allá, pero ¿qué dice? Dice que y creó Dios al hombre a su imagen y imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Ajá. Pero ahí todavía no estaba Eva ahí. Ajá. Eva recién sale en el 21. Ajá. En el 2.21, que se olvida. Yo quiero que note algo interesante y vamos a entrar ahí en la profundidad, pero y ahí les va a mostrar un poco cuando usted llegue al capítulo 2, pero antes de eso quiero mostrarles algo también sobre el tiempo. Pero en el capítulo 2 nos habla y dice, esto fue, dice, el día en que creó Dios los cielos y la tierra. No nos dice los días. Cuando el Señor nos va a decir, cuando va a meditar, después que comienza la creación del hombre y eso, dice que Él hizo todas las cosas, ¿cuándo? En un solo día. Que no tuvo ni principio ni fin. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Un error a lo mejor de un escriba? No creo. Es intencional cuando el Señor dice, sino que esto fue el día en que el Señor, y eso va un poco a la teoría que yo les había dicho de Agustín y también comparto, que Dios creó la cosa simultáneamente. ¿Cómo se traduce? Sí, temporalmente, pero no podemos decir que Dios está sentado ahí esperando que el proceso. Cuando estemos arriba lo vamos a ver todo. Sí, señor. Sí, hermano. Génesis 1:5 dice, y llamó Dios a la luz día, y la tiniebla llamó noche. Ajá. Y fue la tarde y la mañana un día. Sí. Y nótese algo interesante, quiero que vea una cosa, hermano. En ese texto nos está dando dos definiciones diferentes para el día. Una es temporal y la otra es sustancial. Dice que Él llamó a la luz día, pero es que eso no es lo que es un día. Un día es tiempo, no luz. Y sin embargo, en el mismo texto, por eso la insistencia es decir, no, un día literalmente. Bueno, no, porque el texto me está usando la palabra día de forma equívoca también. Y dice, y fue, a la luz la llamó ¿qué cosa? Día, y a la oscuridad la llamó noche. Y ahora me dice, y fue la tarde y la mañana de un día. Entonces está hablando, en el mismo versículo me está usando dos definiciones diferentes para la palabra día. Por eso yo creo que no debemos Sí, pero como estamos hablando de 24 horas, entonces se confunde la gente. Entonces, básicamente el día sería... Pero que no dice eso. El problema es que hablamos 24 horas, porque la Biblia nunca dice No, eso. por eso, yo estoy de acuerdo. Otra cosa que quiero añadir, disculpe, hermano, pero quiero agregarles algo también, hermano. Y esto es algo que viene ya desde el punto de una opinión científica, no es una opinión bíblica. El tiempo y el espacio no son absolutos. Eso ha sido demostrado irrefutablemente. A mí no me interesa cuáles sean sus principios filosóficos, éticos, lo que usted quiera. Esto ha sido establecido, ¿okay? Con el experimento de Michelson-Morley en el año 1909, la teoría especial de Einstein, etc. Entonces, aquí estamos viendo, y les quiero mostrar algo también interesante sobre esto. Tal vez se lo debe decir porque tenemos algo que vamos a hacer la semana que viene mejor. Estaba leyendo acá con el internet que me estaban dando de que, por ejemplo, si una persona de 15 años viajara a la velocidad de la luz durante 5 años y volviera, él tendría 20 años y sus amigos tendrían 60 años. Eso se llama la paradoja, es un experimento mental que hizo Einstein, que es lo que se llama, y se deriva de la relatividad especial, y es lo que se llama el experimento de los gemelos. Y uno dice que si uno pone un gemelo en una nave especial que empieza a acelerar a la velocidad de la luz, el gemelo va a haber envejecido solamente unos cuantos minutos. Cuando regrese
y el de la tierra va a haber o probablemente muerto o lo que fuera, depende de cuánta distancia viaje el otro. El problema con eso, que es una paradoja, es que, y por eso que esos ejemplos hay que matizarlos, ¿no? Porque de acuerdo a esa paradoja, el gemelo que se va en el cohete, ¿no? Va viajando por aquí y regresa. El problema es que, de acuerdo a Einstein, no hay lo que se llama un marco inercial preferido. Es decir, que yo no puedo escoger el marco inercial de la nave como preferente al marco inercial o inerte de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que usted me está diciendo que este es el que se fue a viajar, pero desde la perspectiva de el que se fue a viajar fue el que estaba en la Tierra y él se quedó en el mismo lugar, porque no hay un marco de referencia inercial preferente. Por tanto, no podemos decidir cuál de los dos hermanos va a envejecer. ¿Entienden? Lo que le digo, pero bueno, eso, ya cuando entramos en esa discusión de cuestiones temporales se complica la cosa, pero vamos a seguir la semana que viene. Vamos a pasar ahora al lado ahí, creo que vamos a celebrar, bueno, ¿para qué hace preguntas? ¿Y para qué me hace preguntas? Como decía en Cuba los peces, ¿para qué me cuquean? Esta temporada. Sí. El libro de Génesis esta temporada. A ver, hermano, sí, rapidito. Hasta diciembre, por lo menos. Más o menos. Con esto terminamos el año, dale. Sí, yo decía que Dios no creó las tinieblas. En un sentido estricto no, pero le contesto esa pregunta, me la hace, vamos a empezar con eso la semana que viene. Okay. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Te rogamos una bendición especial sobre Cata, Señor, que tú bendigas a esa niña, Señor. Tú ves que ella es un tesoro para ti, Señor, y tú tienes grandes planes para ella, Padre. Pero el enemigo, Señor, quiere destruir tu obra. Pero tu iglesia, Señor, tu pueblo en esta hora pide una unción especial sobre esa niña para que tú la guardes y mandes a tus santos ángeles a acampar alrededor de ella con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.